Feliz domingo para todos. El Evangelio de este domingo nos pone en tónica de misión. Es Cristo enviando a sus discípulos, enviando a sus apóstoles para que prediquen, para que lleven la buena nueva. Y este dato, que cronológicamente queda por supuesto en el pasado, es siempre actual porque la iglesia está llamada una y otra vez a llevar el Evangelio. Así que necesitamos mucha atención y sobre todo mucho amor para acoger el mensaje de este domingo. Quiero destacar tres cosas. Primera, la distancia que hay entre el que envía y los enviados. El que envía es el Hijo de Dios, es el Verbo encarnado, inmaculado, puro en su cuerpo, en su corazón, sabio como ninguno, poderoso y santo. Los enviados, ¿quiénes son? Hombres frágiles que tienen un pasado, hombres pecadores que tienen de qué arrepentirse, hombres ignorantes que tienen siempre mucho que aprender. Hay una distancia inmensa entre el que envía y los enviados. Y sin embargo, el fruto que se quiere, el resultado que quiere Cristo, es asombroso, porque aunque sea tan grande la distancia entre Él y ellos, lo que Cristo quiere es que el mismo evangelio que Cristo predica, ese evangelio lo prediquen ellos. Y por consiguiente, la misma conversión que Cristo predica y a la que está llamado todo aquel que escucha a Cristo, es la misma conversión a la que deben llamar estos apóstoles. ¿Por qué destaco esto de la distancia? Porque luego la misión de los apóstoles se tiene que realizar en la iglesia. Y si nosotros miramos la iglesia, pues sí que se hace patente esa distancia. Si nosotros miramos la iglesia, es indudable la distancia que hay entre la perfección de Cristo y lo que somos los sacerdotes, obispos, misioneros, catequistas. Todos estamos a una inmensa distancia, pero inmensa distancia de Cristo. Y sin embargo es la misma misión. Y sin embargo, como luego nos dirá el Evangelio de Marcos en su último capítulo, es el Señor quien coopera con sus misioneros, quien coopera con sus sacerdotes, quien coopera con sus obispos. Así que no olvidemos que existe la distancia, pero que también existe el fruto. Otro punto interesante es cuando el evangelista dice que Cristo les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Esta palabra, que en griego es exousia, hace referencia a eso, autoridad, pero también significa poder, potestad. Y debemos aprender de esto dos cosas: que la verdadera victoria sobre el mal llega únicamente con Cristo, y por consiguiente tenemos que ser prudentes en nuestras luchas contra el mal. El libro de los Hechos de los Apóstoles nos cuenta que por allá algunos discípulos se encontraron a un endemoniado y entonces pretendieron hacer un exorcismo y le decían al demonio que se saliera en nombre de Cristo, al que predica Pablo. Y el demonio habló a través de esa persona y dijo: pues yo conozco a Pablo, pero ustedes no sé quiénes son. Y les dio una golpiza salvaje. Entonces tenemos que estar muy ciertos de quién es el que tiene la potestad y ser muy obedientes en esto a la iglesia, singularmente cuando se trata de asuntos de liberación. De tanto en tanto se pone como muy de moda el tema de la liberación y los exorcismos, y en eso también hay muchas exageraciones. Se necesita un discernimiento muy fino y sobre todo estar muy unidos al discernimiento y a la fe de la iglesia para obrar como se debe. El último punto que quiero destacar es que Cristo los envía de dos en dos, y varios padres de la iglesia destacan cómo el misionero está llamado a testificar con su vida el amor a Dios y al prójimo. El hecho de que se ponga en camino indica que ama a Dios, sin duda, pero el hecho de que vaya con compañeros, por lo menos con un compañero, está indicando que ejerce también el amor al prójimo. Es decir, no seamos tan audaces o no pretendamos ser tan audaces que resultemos finalmente
reemplazando el amor al prójimo y más bien fundando una especie de comunidad para nosotros mismos. Somos siempre, como misioneros, como testigos, somos siempre parte de una iglesia. Y solo aquel que vive la caridad en la iglesia, solo aquel que vive la auténtica fraternidad del amor al prójimo, tiene realmente la autoridad moral para hablar del poder transformante del Evangelio. Así que demos gracias a Dios por este precioso texto que nos ofrece la iglesia y recordemos que cada uno de nosotros, en virtud del bautismo, tiene un deber, un hermoso deber de transmitir la buena noticia. Así sea.